Bueno, vamos a conversar justamente de este tema con el exdirector de la SECOM, pero en la época de Michelle Bachelet I. En esa época, Juan Carvajal, muchísimas gracias por acompañarnos, que ahora trabaja más bien en el área del lobby y la comunicación estratégica para clarificar posturas. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. La verdad es que lo teníamos invitado para hablar de este tema en genérico antes de que ocurriera esta contingencia, pero la contingencia nos obliga a empezar justamente por ella. Y quiero preguntarle qué le parece este episodio en que el medio, aquí damos todos los créditos siempre, el medio Interferencia da a conocer que, esa es la tesis del reportaje Interferencia, que, Alto Data Analytics, esta empresa trabaja para Quiñenco, que esa parte sí la reconoce Quiñenco, y lo que agrega es que Quiñenco en una reunión habría entregado la información de este informe conocido como Big Data al gobierno, una reunión que habría estado Rodrigo Hinspeter, Rodrigo Uvilla, que en ese entonces era subsecretario del Interior, algo que hasta ahora niega Quiñenco, dice que no cumplió ese rol de puente y de entregar esta información. Ahora, la tercera dice que sí. Yo lo primero que quisiera decir es que esto es como el resultado de un enredo mayúsculo y que tiene como fin explicar algo que en su origen no tiene ningún contenido concreto, que es la presencia de una fuerza extranjera en Chile, que sería la responsable de una serie de fenómenos que ocurrieron a partir del 18 de octubre que no habrían sido con las capacidades instaladas en Chile. A partir de eso yo creo que están los esfuerzos mayúsculos por tratar de fundamentar que eso era cierto. Y la verdad es que hasta el momento no conocemos ni a personajes que tengan relación con eso, y este documento que pretendió ser una justificación en la disputa con la Fiscalía con respecto a que habían antecedentes, resultó ser un fiasco mayor. A ver, retrocedamos un poco en el tiempo. Entonces usted dice que el gobierno tenía la información de la intervención extranjera y eso es lo que quería probar. Ese fue el discurso del presidente, y la verdad es que nunca se ha salido de ahí, y lo que se ha tratado desde allí es tratar de fundamentar de que eso tenía sustento, y la verdad es que no ha aparecido nada con sustento. Ahora, hay profesores, hay unos académicos nacionales, entre ellos Juan Pablo Luna, a los que se los invitó a La Moneda. Ellos trabajan en el grupo en el núcleo Milenio, y fueron a La Moneda, les pidieron que hicieran un análisis de redes en esta línea, y ellos les explicaron que de ese análisis de redes no se podía sacar información de inteligencia, pero al parecer, sin embargo, la tesis persistió, el intento persistió. Por eso que decía está lo que planteaba, o sea, no nos olvidemos que el ministro del Interior actual dijo que era un documento muy sofisticado. Información altamente sofisticada. Altamente sofisticada. La verdad es que el informe, si es que es más o menos como lo que apareció en la prensa, y no creo que sea tan distinto en términos de lo que son los estudios de Big Data, lo único que señala son datos que la verdad para probar intromisión extranjera no sirven. Yo creo que aplicar el Big Data para ciertas cuestiones científicas, programas de gestión y otros, es muy importante, pero cuando uno quiere relacionarlo con la política, y más aún con la inteligencia política, es demasiado delicado. Ahora, perdón, no hay ningún dato allí que indique ninguna intervención de ningún tipo. No. Está también la opinión del fiscal nacional en que él sostiene esto es información primero de fuentes abiertas y no se puede ocupar tampoco como en ninguna causa penal. Claro, yo por razones familiares tuve acceso en muchas oportunidades a estas presentaciones que hacían los muchachos que seguían el K-pop. Por lo tanto, conozco el ambiente, conozco cómo son, y les puedo decir que jamás vi algo que tuviera que ver con la política, no con algún sector de la política. Así que eso quizás es de las cosas más ridículas. Recién el año pasado se llenó el Estadio Nacional, pero antes era una cosa muy background, de pequeños grupos de muchachos que seguían esta línea de música coreana. Ahora, después también el ministro del Interior dijo que hay otro informe que no se puede referir a él porque está bajo ley de inteligencia y que traería otro tipo de información. Bueno, pues eso queda en la especulación nomás. Pero en todo caso, sobre este informe que está en discusión, yo creo que habría que ver cuánto está mezclado con la ley del lobby, el hecho de que una empresa como Quiñenco vaya o haga llegar un documento al gobierno. Yo no creo que la empresa española haya hecho este documento gratis, alguien lo pagó, por lo tanto hay responsabilidades detrás de eso. Pero en vez de seguir la línea esta de
creo que corresponde desde el punto de vista periodístico seguirla, a mí me importa mucho más el tema del análisis de en qué quedamos. ¿Hay intervención extranjera o no? ¿Hay pruebas de eso? ¿En qué estamos? Porque al final la comunicación de varias semanas ha estado girando en torno a eso y nunca en torno a una prueba. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, hubiera sido entregado a la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿libraría de la obligación de ley de lobby o no? No sé, yo simplemente planteo el tema porque dentro de todo es bien curioso que un grupo empresarial o se haga cargo de un documento o haya recibido un documento que alguien tiene que haber pagado, lo haga llegar al gobierno con los fines de entregar información, que puede ser un objetivo muy loable, pero cualquier empresa podría hacer eso, corresponde eso, etcétera. Es interesante justamente en la línea de lo que usted esbozaba, el rol de la empresa privada. ¿Es el rol de la empresa privada poner en contacto al gobierno con una empresa de análisis de datos? No, ¿Es rol entregar un informe que haga después el gobierno con el informe que termina en fiscalía? Es otra cosa, digamos, pero ¿es el rol de la empresa, primero, qué es lo que sí reconoce, poner en contacto una empresa con el gobierno? Bueno, lo primero que debería haber, haber alguna huella en la ley de transparencia, de alguna entrevista, de algo que produjo que este informe llegara allí. No, porque para ser súper rigurosos con lo que sabemos, Quiñenco dice que ellos no entregaron el informe, que solo pusieron... Eso es lo que dicen. Por eso digo, pero ahora, antes no existía la información. No sabíamos nada de eso, pero dicen que solamente pusieron en contacto a Alto Data Analytics con el gobierno. Entonces, supongamos que esa versión es efectiva y que solo hicieron eso. Incluso en ese caso, ¿corresponde que una empresa privada ponga en contacto al gobierno con una empresa de análisis de datos? Eso es lo menos curioso y en cualquier caso es una trama extremadamente compleja de la que venimos enterándonos solo por informaciones periodísticas y nunca hemos escuchado del gobierno algo que nos permita entender finalmente de qué se trata todo esto. Si se hubiera entregado al principio una información más precisa, más clara, la verdad es que no estaríamos conversando sobre esto. Ahora, sí es cierto lo que dice Interferencia y que la tercera también, con fuentes propias, ratifica que sí entregó el informe. ¿Qué le parece ese segundo rol que podrían haber cumplido con el exministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, ejecutivo ahora de Quiñenco ahí, y con el entonces subsecretario del Interior en la ANI? Algo que, insisto, para poner todas las versiones sobre la mesa, Quiñenco dice que no, pero los dos medios periodísticos ratifican que tienen fuentes que les dicen que sí. A ver, en términos teóricos, yo creo que cuando existen informaciones que son importantes, sustantivas, que pueden abrir espacio a clarificar hechos que hayan sido de carácter delictual o que hayan provocado conmoción en el país, creo que corresponde que cualquier institución haga llegar la información al gobierno y existen los mecanismos, los lugares que corresponde. Pero el gobierno o los tribunales... Depende, pero... Porque si son eventualmente delitos, ¿no debería ser a la Fiscalía? En cualquier caso, a la autoridad. Eso es lo que no quiero poner en discusión al final, es si correspondía entregar una información o sí o no. Lo que me parece a mí que la información en sí no es sustantiva, no es demostrativa de ninguna interferencia extranjera, no es demostrativa de ninguna acción particular y por lo tanto podría haber sido perfectamente un documento que, aparte de entregarle vías e información acerca de los caudales por los cuales había influencia informativa, digamos, que es lo que transcurre en nuestro mundo hoy día en todas partes, no tiene otro valor. Ahora, usted que trabajó en el gobierno y en el círculo más estrecho de un gobierno, ¿las monedas no tienen capacidad de hacer trabajo de redes, de análisis de redes? Porque eso es lo que se entregó. Bueno, se supone que el director de la SECOM, que renunció, era experto en Big Data, se supone que funcionaba diariamente con informes de Big Data para el presidente, que analizaba grandes cantidades de información y por lo tanto debía haber estado, si me pregunta a mí, yo la primera sospecha que tuve del informe es que había sido hecho en La Moneda. Que él negó. Claro, y por lo tanto... negó, es justo poner, digamos, todas las versiones sobre la mesa. Tiene las capacidades, o sea, no... O sea, cualquier gobierno tiene las capacidades para hacer un informe de redes. En el tiempo en que yo dirigía la Secretaría, nosotros analizábamos la prensa internacional, la prensa nacional, teníamos los informes de las intendencias y teníamos, por lo tanto, un compacto informativo diario que se le entregaba a las 6 de la mañana al presidente. Yo trabajé antes también en los gobiernos y después a la presidenta para que estuviera plenamente informado. O sea, hacían informes de redes, no solo de medios. Sí, hacían... Ahora, ¿le entregaban esto a Fiscalía? No era necesario,
Porque, a ver, yo creo que las informaciones no son en particular de los análisis de prensa para la Fiscalía. No, de redes, digo yo, que no es lo mismo que de prensa. Está bien, pero es que ambas son fuente abierta, por eso digo, los informes que se hacen desde el punto de vista periodístico, de concentrar información, tratar de ver ciertas tendencias y precisar o proyectar hacia dónde van las cosas, son de uso esencialmente de los actores políticos. Y son los actores políticos, digamos, dentro del gobierno los que deciden a veces a quién se lo hacen llegar. Digamos, no es tarea de la Secretaría hacer eso. Ahora, el gobierno, en manos con información de este tipo, esto le sirve como vehículo para tomar decisiones. Pero aquí lo que está fallando hace rato, que no tiene tanto que ver con la comunicación, es la labor de inteligencia. Tanto a nivel gubernamental, tanto a nivel de los aparatos policiales, que ha impedido que se tenga claridad hasta el día de hoy sobre hechos que deberían tener responsables muy específicos. ¿Y usted cómo leyó el hecho de que sí se entregara este informe llamado Big Data a la Fiscalía? Lo leí como la necesidad política, comunicacional del gobierno de tratar de demostrar que sí habían antecedentes de que había una mano extranjera y como de generar el hecho político y comunicacional frente a la opinión pública de que lo que decía la Fiscalía carecía de fundamento y aquí se demostraba. De allí esta calificación de sofisticada de la información. Se refiere a las palabras del ministro del Interior, cuando dice que esto es información altamente sofisticada. Ahora, después él dice que también se refiere a otro informe que no conocemos. Sí, pero como usted dice, primero lo dice y después dice que se refería a otro. La verdad es que cuando lo dijo, nunca dio a entender o se podía inferir que de lo que estaba diciendo se refería no solo a ese documento, sino que a otro. ¿Cómo ve usted hoy día comunicacionalmente al gobierno? Porque se anunció una reestructuración también del equipo comunicacional. La verdad es que lo veo muy mal comunicacionalmente, no cuesta nada decir eso, y no quiero ser irresponsable en esto, pero claro, el nivel de deterioro que hay en el país, el cómo se ha ido expresando esta situación, ha hecho que el gobierno demuestre la incapacidad para manejar conflictos en primer lugar, y especialmente en el área de la comunicación, para poder tomar cierta primacía en cómo conduce de alguna manera alguna salida de este conflicto. Y en ese sentido, si es que usted estuviera en este gobierno aconsejando, ¿qué aconsejaría respecto del rol del presidente? No, nunca me ha gustado ponerme en ese lugar, pero quiero hablar más que si estuviera en el gobierno. Yo creo que lo que se necesita es leer adecuadamente que el estallido social que tenemos, primero, es mucho más profundo que una simple manifestación. Segundo, que los componentes del estallido no están relacionados ni con partidos, ni con conductores claros, ni con demandas específicas. Cuarto, habría que entender con mucha precisión de que hay factores emocionales, subjetivos que están detrás de estas demandas, y que por lo tanto el responder solo con una orientación represiva no va a resolver el problema, o el responder con un conjunto de medidas que se van anunciando casi cotidianamente tampoco logra ese efecto. Creo que lo que hay que darle es una concepción mucho más global, en donde hayan aspectos que no tienen que ver necesariamente con la acción policial. Con esto no quiero decir que no tenga que haber acción para disolver, qué sé yo, situaciones que son insostenibles, pero sí que empieza a incorporarse factores mucho más humanos, más factores de gestión, factores de integración, factores de empatía, que creo que son los que deben en conjunto empezar a reorientar esta situación hacia un lado distinto en el que está ahora. ¿Alguien podría haber hecho algo distinto? Es muy difícil, pero precisamente como estamos hablando en este momento, en donde hay muchos datos a la mano, creo que está ahí la posibilidad de tomar esto de una manera distinta. Yo soy de los que creo, además, que aquí no se queda nadie fuera. O sea, todas las fuerzas políticas, todas, sin excepción, deberían asumir un rol en esto junto al gobierno, porque una cosa son los intereses, los cálculos electorales, y otra cosa es cómo superamos este cuadro que yo lo encuentro dramático y que, a diferencia de lo que dice el presidente, que ya pasó lo peor, pudiera ser peor. Y creo que evitar víctimas humanas es fundamental. ¿Qué cree usted que puede pasar cuando piensen que puede ser aún peor? Lo que pasa es que yo creo que hay un volumen de gente que son principalmente muchachos sub-35, que no los veo saliéndose de la lucha callejera en las próximas semanas. Y eso requiere, por lo tanto, la preocupación de todas las fuerzas políticas, requiere la preocupación del gobierno también, y requiere de ver cómo se enfrenta a eso, que no sea solo con la represión, que insisto, va a tener los mismos resultados que hasta ahora. ¿Cómo ha visto la oposición? Mal.
mal, derechamente mal, porque creo que de alguna manera está bien. Yo creo que todo partido político trata de sacar provecho de situaciones políticas, pero creo que esto es mucho más profundo que eso. Es decir, aquí se configuró un acuerdo que tiene que ver con el plebiscito que se va a realizar en abril, y en torno a eso creo que hay que reorientar las fuerzas. Existe la obligación de la institucionalidad política de tratar de buscar soluciones razonables. Yo creo que la ciudadanía no entiende que hayan tantas interpelaciones, tantos intentos de acusaciones constitucionales, porque lo que hay que elegir aquí, frente a quién se está actuando. Vivimos una crisis de confianza total de las instituciones y la gente que está en las calles no cree ni confía en nadie. Y la autoridad política y las instituciones políticas están con un desprestigio enorme. Recuperar el prestigio de la política, que es fundamental en el país y en cualquier país, es básico. Y hay que trabajar para eso. ¿Usted cree que la oposición entonces ha tratado de sacar provecho político? Yo creo que todos los partidos están tratando de sacar provecho político. Yo veo que la UDI, cuando hace todo lo que ocurrió, es porque está tratando de ubicarse en un sector que le permita no perder votos ante José Antonio Kast. Yo creo que Renovación Nacional, la parte que decidió votar por el no, está sacando cálculos de cómo pueden construir una fuerza que sea más potente, digamos, en torno al plebiscito, etcétera. ¿Y la oposición? Igual. Yo creo que cada uno, por eso digo, todas las instituciones políticas tienen una responsabilidad aquí, y incluyo al gobierno en ello. Cada uno está preocupado de sacar cálculos, de ver, y como dije hace poco en una entrevista, creo que hay mucha mezquindad que es la que hay que dejar de lado. ¿Y qué cree que debiera hacer o no hacer el presidente de la República? Esta crisis requiere un presidente más presente, menos presente, ha dado entrevistas, han sido polémicas, entonces por eso le pregunto, ¿cuál cree que es el rol que debiera tener el presidente de la República, idealmente? En un país presidencialista, yo creo que el presidente debe estar en los momentos específicos en que se necesita poner la firma, destacar alguna labor o realización importante, y que para eso está el cuerpo gubernamental. Tenemos un presidente que es demasiado omnipresente, que está demasiado en los medios de comunicación, y esta es una situación que requiere de mucho tino, de mucho tacto, de actuar con cuidado, y creo que precisamente si ha ocurrido algo que es negativo, es que tenemos un presidente que habla demasiado y habla de manera poco empática, a veces genera anuncios que pueden ser muy buenos y que pueden acercar posiciones, pero incluye su discurso de guerra, aparece el enemigo de nuevo poderoso, aparece la fuerza extranjera, aparecen frases como ya pasamos lo peor, que es innecesario decirlo, ojalá que sea así, pero nadie puede asegurar hoy día que ya pasamos lo peor. Ahora, Alejandro Guillé dijo en un minuto para cerrar, dijo que si él hubiera estado en el gobierno esto no hubiera ocurrido. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, la Revolución Pingüina los tuvo meses a ustedes, pero meses de meses en el gobierno, muy complicados, pero muy complicados. Y era un fenómeno estudiantil, de un grupo de secundarios importante. No estoy desmereciendo al grupo de secundarios en lo absoluto, pero estoy diciendo que era un sector de la sociedad. Aquí es un conflicto social, tal vez el más fuerte o el más fuerte desde el retorno a la democracia, sin duda alguna. No es un sector de la sociedad. Entonces también uno se pregunta si realmente hubiera estado Michelle Bachelet, no hubiera sido más o menos lo mismo. O cualquiera. A ver, varias cosas. Lo primero, no nos olvidemos que son los actores secundarios los que aquí han jugado un rol fundamental. Absolutamente, también comienzan, pero me refiero a que esto ya tomó a toda la sociedad, o sea, tiene otro cariz de lo que vimos en la Revolución Pingüina. En el caso mío, yo creo que nadie podría decir hoy día que pudiera haber enfrentado de una manera mucho mejor, porque esto no lo esperaba nadie, no lo visualizó nadie, y creo que hay que ser justo con eso. Aquí hay por eso decía que hay un componente emocional muy fuerte que no se podía detectar. Yo creo que las necesidades económicas, políticas, los niveles de vida, la falta de equiparidad, digamos, en los recursos, es tan grande en Chile que eso era un problema que había que resolver, y eso sí lo sabíamos, pero que explotara de la manera que explotó y que se prolongara por la manera que se está prolongando, eso no podía verlo nadie, y nadie podría decir hoy día que habría sido mejor o peor. Es difícil enfrentar situaciones así, el manejo de conflicto en sí es complejo, y en este caso lamentablemente creo que sí enfrentó esta situación al peor gobierno que pudiera haber estado en condiciones de buscar soluciones. El peor. Sí. ¿Y si tiene que destacar al mejor en esta crisis, en el gobierno? Al mejor. ¿Al que ha actuado mejor? Bueno, yo creo que el equipo político que nombró Piñera ha sido bien distinto a lo que había. Creo que hay un ministro de Hacienda que tiene talentos, que nadie lo esperaba, que tiene la capacidad a la que yo me refiero de ser más empático, de tener más contacto, de escuchar más. Aquí hay que escuchar mucho más.
Yo creo que, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ha demostrado una capacidad increíble en ese plano. La actual ministra vocera, que echo de menos sí a la intendenta, pero igual ha tenido dificultades, pero por supuesto que mucho mejor. El ministro Blumen yo lo encuentro una persona siempre dispuesta al diálogo y a escuchar, pero lo que pasa es que eso en el medio de un presidente demasiado omnipresente y demasiado interviniente es muy difícil de conjugar. Juan Carvajal, muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis hoy día en Marca Registrada. Muchas gracias.